Contrato de administración y operación empresarial. Integrantes: Simón Hernández Jr. Francisco, y Sotelo Parada Dulce Montserrat. Del contrato en general. El artículo 1792 del Código Civil Federal define al convenio como el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Por su parte, el artículo 1793 indica los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Contrato de administración y operación empresarial. Es un contrato entre el propietario de bienes inmuebles en virtud del cual el administrador gestiona los bienes inmuebles en nombre del propietario. Contrato donde una persona se llama administrador y gestiona los bienes inmuebles en nombre de otra persona que se llama propietario. Características. Oneroso, es el contrato que impone provechos y gravámenes recíprocos. Bilateral, es de acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. Formal, el consentimiento debe manifestarse por escrito. Conmutativo, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato. Nominado, son los contratos que poseen nombre propio, nomen juris. Diversos criterios han tratado de justificar cuándo estaremos en presencia de un contrato administrativo de organización empresarial, entre las que destacan las siguientes. Conforme al criterio formal, el contrato de administración se determina por la observancia de ciertas formalidades específicas y predeterminadas, como la licitación previa o el apego a bases y condiciones preestablecidas. El criterio teleológico señala que el carácter público o privado de un contrato, lo determina su finalidad telos, es decir, la satisfacción de la necesidad de carácter general o del interés público o el logro de una utilidad pública. El criterio legal califica como contrato administrativo aquel que la ley determine como tal, aunque esto sería aventurado, toda vez que la imperfección de la técnica legal con que en ocasiones se elaboran las normas jurídicas por parte del legislador, son considerados de tal forma contratos estrictamente de derecho privado celebrados por la administración pública, sin que ello implique adquieran tal carácter. Fernández Ruiz Jorge, Derecho Administrativo, ed. M.C. Grau-Gil. Principios rectores del contrato administrativo. Legalidad, establece que debe sujetarse a un régimen jurídico determinado con precisión, siendo la ley su fundamento y límite de acción. Continuidad, su ejecución no debe ser interrumpido ni retrasado, para que pueda cumplir oportunamente con su finalidad, el interés general. Mutabilidad, en virtud de que el mismo puede ser unilateralmente modificado dentro de ciertos límites. Equilibrio financiero, en virtud del cual deberá existir un equilibrio económico en su celebración, a efecto de que las partes no resulten perjudicadas, o sus perjuicios se reduzcan a una mínima expresión. Elementos personales: administrador y propietario; reales: bienes inmuebles y documentos formales por escrito. Los elementos esenciales son aquellos considerados como indispensables para la existencia del contrato, como la voluntad de las partes, sin que ésta pueda subsanar su existencia. Sujetos son las partes que celebran el contrato administrativo, una de las cuales invariablemente son el administrador y el propietario. Consentimiento es la expresión de la voluntad por parte de los sujetos o partes contratantes, la que se exterioriza a través de la forma específica que señala la norma aplicable. Esta deberá preservar su existencia contra todo vicio, el error, el dolo y la violencia. Objeto, este debe ser cierto, posible, lícito o determinable en cuanto a su especie, consistente en la creación o transmisión de derechos y obligaciones. Objeto directo, o la cosa que el obligado debe dar, el hecho que debe realizar o no hacer. Objeto indirecto. El objeto directo en el contrato administrativo puede no estar dentro del comercio, como en el caso de la conservación de áreas naturales. Causa, es el principio que impulsa la voluntad de las partes para la celebración del contrato, siendo la causa del administrador distinta a la del propietario, considerándose de vital importancia, sin la cual el contrato se extinguiría.
forma es el requisito que debe satisfacer la expresión de la voluntad de los sujetos o partes contratantes de acuerdo a la ley. Competencia, considerada por algunos autores como un requisito que debe satisfacer a las partes, que cuenta con la facultad legal para su celebración. Capacidad, considerada también como requisito, es la aptitud de la persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Finalidad, es un elemento que se encuentra implícito en el objeto, ya que esta es la razón que justifica la emisión del acto. Elementos no esenciales o naturales son aquellos que figuran ordinariamente en cualquier contrato o derivan de la naturaleza particular del mismo, y que la voluntad de las partes puede excluir del contrato, sin que ello afecte su existencia. Plazo de duración, es el lapso de tiempo en que se ejecutará el objeto del contrato. Garantías son previsiones que se exigen las partes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Sanciones son los castigos a que se pueden ser acreedores las partes contratantes, ante el incumplimiento de las cláusulas del contrato. Estas son las responsabilidades del administrador del contrato. Velar por el cumplimiento del contrato. Esto significa buscar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el contrato. Ilustrémoslo con un ejemplo. En el caso de la adquisición de un bien, por ejemplo, un televisor, se verificará el número de pulgadas, si es a color o blanco y negro, o si es pantalla plana o Smart TV. Mientras tanto, para el caso de una obra, el administrador del contrato deberá verificar la entrega de la obra, la calidad de los productos utilizados y los acabados, entre otras observaciones. Y en el caso de un servicio, por ejemplo, deberá el administrador verificar cómo se llevó a cabo el servicio y si se cumplieron los horarios. La segunda obligación, las acciones. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos en el contrato. El administrador del contrato deberá cumplir con el seguimiento, de preferencia cronológico del mismo, para evitar de esta manera retrasos. Lo ejemplificaremos. El administrador del contrato debe estar permanentemente en contacto con el contratista para recordarle los plazos y, de ser necesario, ampliar el contrato. Multas. En lo que tiene que ver a las multas, impondrá las sanciones y multas a que hubiese lugar. El administrador del contrato tiene la facultad para imponer multas, de ser necesario, y de acuerdo a lo estipulado en el contrato, en el caso de incumplimiento de entrega de productos en el plazo o plazos del contrato. Además, el administrador del contrato tendrá la capacidad de multar al contratista en base al valor total del contrato, el cual solo podrá ser de hasta el 35% del monto total del mismo. Superar este valor supondría la declaratoria de terminación unilateral del contrato.